arrancamos con una charla más que interesante, que es la inteligencia artificial en la educación, el presente y el futuro. ¿Y quién la va a dar? Nada más ni nada menos que el querido Eduardo Mangarelli, ingeniero, decano de la Universidad Ort, de la Escuela de Ingeniería, presidente de Endeavor, miembro del directorio de LATU, de Triolab, de Intermedia, de AC Ventures, de View Security, y así un montón de cosas más que tiene su CV. Pero yo no los quiero aburrir, creo que lo más interesante, más que escucharme a mí, quieren todos escucharlo a Eduardo, así que sin más, vamos con Eduardo. La idea es que Eduardo haga su presentación y luego al final de la presentación tengamos un ratito como para hacer algunas preguntas y respuestas. Así que sin más, adelante Eduardo. Perfecto. Bueno, muchas gracias Aníbal por la introducción. Buenas tardes para todos. Déjenme decir que es un enorme gusto de poder conversar con ustedes en este espacio y particularmente, de hecho, combinar lo que yo diría dos grandes pasiones, que son, por un lado, la educación y la aplicación de tecnología, particularmente en la educación y especialmente el fenómeno hoy sumamente relevante de la inteligencia artificial. Voy a incorporar nada más que un dato a lo que comentaba Aníbal, y porque tiene que ver con lo primero de lo que quiero comentar, y es el hecho de que hace 28 años que soy, en realidad 27 años técnicamente, que soy docente, y hago esta referencia porque, como decía Aníbal, hoy uno de los grandes, por un lado, desafíos que tenemos en la industria como un todo, en la industria de tecnología, obviamente en la componente de la educación, pero en la industria en general, es la necesidad de más docentes, porque diría, felizmente, en conjunto con la industria y particularmente liderado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, hemos logrado motivar y entusiasmar a un número muy importante de personas para que estudien en las áreas de tecnología en distintos niveles. Hay quienes van por el escenario de analista programadora, analista en tecnologías de la información, ingenieros, ingenieras de software, licenciados en sistemas, distintos tipos de, tanto de nivel académico como área de especialización dentro de la tecnología. Pero como decíamos, hay un desafío y es el desafío de contar con docentes para poder de alguna forma atender a este flujo y este nivel de interés por parte de los estudiantes. Y entonces quiero comenzar haciendo referencia a estos años de docencia, el por qué ser docente. Y se los voy a hacer iniciar por una reflexión muy personal. Cuando pienso en el por qué ser docente, hay un primer aspecto que, déjenme decirles, a lo largo de los años es fascinante y es el ver cómo influimos positivamente en la vida de los estudiantes. De hecho, recuerdo en mis primeras etapas como docente, y es algo que muchas veces intercambiamos con diferentes profesores y profesoras, el hecho de cómo estudiantes que pasan por nuestros cursos y luego los encontramos en la industria, porque nos encontramos con una empresa con la que hacemos algo, nos encontramos con un evento, en un evento, y vemos de alguna forma ese pequeño punto de influencia que tuvimos al haber podido compartir un aula y haber podido compartir nuestro conocimiento con ellos. Con lo cual hay una parte de sentido de propósito sumamente relevante. Luego también el hecho de que, y en esto del sentido de propósito, también el sentido de generosidad, aquellos que tuvimos la fortuna de poder formarnos, de haber tenido buenos docentes, el tener un vínculo, un canal a través del cual podemos devolver aquello que hemos aprendido. Y aquí conecto también con la importancia de los docentes que trabajan en la industria, como la gran mayoría de ustedes, es decir, que trabajan en una compañía de desarrollo, que trabajan en un área de sistemas de una empresa, porque parte del devolver lo que aprendimos no es solo lo que aprendimos académicamente, sino una componente muy importante del valor de los docentes es el compartir desde la experiencia práctica, es decir, desde la experiencia de qué es lo que vivimos en el día a día de la actividad profesional. Continuando con estos puntos, bueno, el porqué también es por el vínculo con los alumnos. Es parte, diría, de lo que disfrutamos los docentes, es el vínculo que construimos y que generamos con los alumnos, que en el corto plazo pasan a ser nuestros colegas.
También por el vínculo con otros docentes. La universidad es un muy buen vínculo para conectarnos con pares, así como nos conectamos con pares y generamos nuevos vínculos con nuestros colegas en la actividad profesional. Bueno, también generamos nuevos vínculos con otros docentes y es parte, de hecho, aquí en la facultad y en Orte es parte de lo que hemos buscado fomentar y fomentar es el hecho de maximizar y aprovechar al máximo esos vínculos y conexiones entre docentes que muchas veces terminan teniendo como consecuencia el vínculo entre las empresas y la conexión entre las empresas donde trabajan esos docentes. Mi quinto punto aquí es por el hecho de que enseñar es una de las mejores formas de cómo aprender. Personalmente estuve 5 años dictando las materias de diseño de software 1 y 2 y debo decir que durante esos 5 años seguí aprendiendo y especializándome de alguna forma, porque obviamente en cada generación uno busca plantear los temas de forma distinta y busca enriquecer con ejemplos y busca enriquecerlo con casos de la realidad. Y eso nos permite enfocarnos, profundizar y vuelvo a decir, es claramente una forma de especializarnos como profesionales. Y por último, y no menor, en mi experiencia también, el ser docente es una forma de desarrollar ciertas habilidades de liderazgo, porque uno en el aula, en cierta forma, en muchos momentos tiene que ejercer el rol de líder, tiene que ejercer el rol de orden, a veces tiene que ejercer el rol de la autoridad, tiene que ejercer el rol de tomar ciertas decisiones, tiene que ejercer el rol de evaluar y tiene que ejercer el rol de, desde el liderazgo, ayudar a crecer a los otros. Así que este es lo que diría mi resumen de mi experiencia personal de el por qué ser docentes. Ahora, como decíamos, el objetivo principal de esta sesión es hablar de el rol de la inteligencia artificial en la educación. Y si vamos a hablar de esto, déjenme proponerlo primero de esta forma. Diría, estamos en noviembre, estamos cumpliendo 2 años desde el lanzamiento de ChatGPT, que podríamos decir que para muchos fue el empezar a hablar y a escuchar de la inteligencia artificial, pero déjenme hacer un repaso de 10 puntos que creo importante de lo que diría deberíamos haber aprendido en estos 2 años. Bueno, primero que nada, que la realidad es que la inteligencia artificial es mucho más amplia que ChatGPT o sus similares. Y aquí podemos hablar, somos todos integrantes de la industria de tecnología, así que podemos decir que desde el área de tecnología, desde las áreas de tecnología, hace razonablemente 15, 20 años que venimos desarrollando sistemas de inteligencia artificial. De hecho, Aníbal mencionaba una de las empresas de las que soy socio y director, Triolabs, hace 12 años que desarrollamos sistemas de inteligencia artificial para empresas de múltiples partes del mundo. Con lo cual es relevante hacer el énfasis de que sí, ChatGPT y sus similares son importantes, y en un ratito vamos a hablar de eso, pero que el escenario, llamémosle las disciplinas de la inteligencia artificial, van muchísimo más allá que los grandes modelos de lenguaje o ChatGPT. También, por si alguno estaba preocupado, tranquilidad para todos, ChatGPT no va a tomar control del mundo, como algunos decían hace un tiempo atrás. También es relevante decir que ChatGPT no es el único de su tipo. ChatGPT, como tecnología, es lo que se llama un Large Language Model. En realidad, si me pongo más técnico, es un chat basado en un Large Language Model. Y como decía, es relevante decir que no es el único de su tipo. Hoy, si tuviéramos que enumerar aquellos que son, podemos decir, los más relevantes o los que están mejor evaluados en múltiples benchmarks, son Claude, de la empresa Anthropic AI, Llama, de la empresa Meta o Facebook, y Gemini, de la empresa Google. Y obviamente ChatGPT o GPT, de la empresa OpenAI. Pero aquí siempre digo, y lo vamos a ver en unos minutos, voy a mostrar algunos ejemplos prácticos, es relevante entender que el mundo de los Large Language Models va más allá de ChatGPT, y donde cada uno de estos Large Language Models tienen su fortaleza. Si bien en la gran mayoría de los benchmarks hoy, ChatGPT y particularmente GPT-4o o GPT
O1 Preview se destacan en múltiples indicadores, es relevante que existen varios. Bien, siguiendo con nuestra lista de qué deberíamos haber aprendido, bueno, probablemente todos tengamos claro que la inteligencia artificial generativa, dentro de la cual se enmarcan los Large Language Models, van mucho más allá que solamente el texto. Hoy, los grandes modelos de lenguaje tienen la capacidad tanto de interpretar una imagen, generar una imagen, interpretar un video, generar código de programación, algo que es sumamente relevante en nuestra industria. Si bien no nos vamos a meter de lleno en esto, pero cuando pensamos en el uso de la inteligencia artificial generativa en el escenario del desarrollo de software, herramientas como GitHub Copilot o herramientas como Cursor son sumamente relevantes porque son herramientas que son un extraordinario copiloto en nuestra tarea. En tareas creativas, como puede ser el diseño gráfico, o en tareas que tienen una componente de creativo y una componente de razonamiento, como puede ser el desarrollo de software. Y claramente estas herramientas, parte de lo que nos permiten es de alguna forma amplificar nuestras capacidades. Eso quiere decir, nos permite ser más productivos, nos permite hacer más en menos tiempo y nos permite hacer tareas de forma distinta. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre es importante entender los riesgos y limitaciones. Acá estamos todos en la industria de tecnología, con lo cual todos probablemente tengamos, diría, una orientación positiva hacia la tecnología y a ver las ventajas. Y eso es excelente porque gracias a esa orientación positiva hacia la tecnología es que nos ponemos desafíos de construir en base a tecnología soluciones para usuarios, para empresas. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial particularmente, es importante detenerse un segundo y hacer referencia a riesgos y limitaciones. Y aquí solamente enumero algunos de ellos. Por ejemplo, las alucinaciones, que en un ratito lo vamos a ver en forma más específica, o lo voy a referenciar en forma más específica en el escenario de la educación. Pero cuando hablamos de alucinaciones, definámoslos brevemente. Alucinaciones es cuando un Large Language Model inventa una respuesta. Es decir, cuando nos da una respuesta que es sumamente coherente, sumamente elocuente, pero en realidad está inventando, ya sea o porque no tiene el conocimiento para decir con sustento lo que está diciendo, o porque aún teniendo el conocimiento, dado que es una extraordinaria máquina de probabilidades, en algún momento genera una respuesta que no es correcta. En un ratito, como decía, vamos a abordar esto desde la mirada de la educación. Por citar un par más de las limitaciones y riesgos, bueno, los sesgos de los cuales está cargada estos sistemas, si lo pensamos desde la arquitectura de un sistema de inteligencia artificial en general, estos sistemas están entrenados con datos. Esos datos son, podemos decir, prácticamente toda la información públicamente disponible en Internet. Y esa información, donde está Wikipedia, blogs, sitios de noticias, libros históricos, papers científicos, sitios de empresas, etc. Pero toda esa información está cargada de sesgos, y está cargada de sesgos históricos. Y esos sesgos históricos muchas veces pueden tener un impacto en temas de género, en temas de raza, en términos de religión. Con lo cual, el tener presente el hecho de que estos sistemas están influenciados por sesgos, si bien las empresas que los desarrollan buscan de alguna forma neutralizar esos sesgos, y esta es toda un área de estudio, si a alguno le interesa este tema en particular, encantado que luego me mande un correo, hay un par de papers de las últimas 2 semanas bien interesantes respecto al análisis de sesgos, pero bueno, es importante tener presente que esto es parte de los riesgos de utilizar estas tecnologías. Continuando con esta lista en 10 frases, bueno, la inteligencia artificial generativa, y aquí lo podemos decir desde la mirada técnica, cada vez más va a ser parte de cada aplicación y de cada experiencia. Con esto me refiero, y saben que cuando hablo de esto con el público en general, la analogía que hago es la siguiente. Digo, todos hoy estamos acostumbrados a que el corrector ortográfico está presente en cualquier aplicación que utilicemos. Bueno, la inteligencia artificial generativa va a ser tan transversal como el corrector ortográfico. De hecho, ya casi que lo es. Apple acaba de liberar solamente en inglés, pero su
su versión de iOS 18.1 que incorpora justamente capacidades de IA generativa transversalmente en todo el sistema operativo, insisto, por ahora solamente en inglés, pero hoy ya lo vemos en el hecho de que tanto Word de Microsoft o Docs de Google ya incorporan inteligencia artificial generativa con un precio adicional en cada uno de los casos, pero el hecho es que estos escenarios de que para poder utilizar ciertas capacidades tenemos que salirnos de nuestro flujo habitual de trabajo e irnos a ChatGPT o irnos a Claude, cada vez más esas capacidades van a estar integradas dentro de la tecnología que utilizamos. Y de hecho, cuando lo pensamos desde el punto de vista de desarrolladores de software, desarrolladores de producto, bueno, todos hoy como desarrolladores de software, desarrolladores de producto, y particularmente quienes estén en el área de product management, deberían estar pensando en qué componente de mi aplicación, de mi servicio, de mi experiencia, puedo integrar un sistema como por ejemplo Claude, Gemini o GPT. Todos estos sistemas están expuestos vía APIs, vía APIs, con lo cual todos estos sistemas son plausibles de ser integrados adentro de nuestras aplicaciones. Y casi que la última reflexión en esta parte, que es, esto evoluciona y evoluciona fenomenalmente rápido. Y esta evolución y evolución así de rápido, primero nos pone a todos como profesionales de tecnología en cierta tensión para mantenernos actualizados. Yo tengo disciplinas como bastante armadas de estudio durante la semana y creo que pocas veces me ha costado tanto realmente seguir de cerca el avance de un tema. Particularmente, tanto desde el punto de vista de tecnología como desde el punto de vista más, llamémosle, de fundamentos o de ciencia, en términos de la cantidad de papers que se generan analizando distintos escenarios, como por ejemplo el de los sesgos que comentaba recién. Y en esto de que evoluciona y evoluciona rápido, la realidad es que hoy es un fenomenal agente de transformación de cada industria y de cada actividad. Y esto nos lleva a, en cada industria, en cada actividad, adaptarnos adaptarnos al cómo tomar el mejor aprovechamiento de esta tecnología. Y aquí llegamos a, habiendo hecho esta, de alguna forma, puesta a punto y ponernos todos en la misma página, a cómo nos impacta esto en el fenómeno de la educación. Y mi primera reflexión es, el impacto es significativo. Cuando lo pensamos en términos de cuál es ese impacto, desde el punto de vista de la Facultad de Ingeniería, desde la universidad en general, hay dos grandes aspectos a tomar en cuenta. El primero es el impacto en el proceso de aprendizaje, es decir, qué cambia en la experiencia del estudiante y qué cambia en la experiencia del docente con la incorporación de inteligencia artificial y particularmente de inteligencia artificial generativa. Y en unos minutos lo que voy a tratar es de mostrar algunos ejemplos que representen este impacto. La segunda dimensión, que es bien importante de tomar en cuenta, particularmente en nuestra Facultad de Ingeniería, pero diría en cualquier área de la formación terciaria, universitaria, es el hecho de cuál es el impacto de esta tecnología en el futuro desempeño profesional de nuestros estudiantes. Y lo voy a poner en términos bien prácticos y fácil de ver. Es decir, alguien que hoy toma un cierto curso de programación, es indispensable que dentro de ese curso de programación entienda y aprenda de cómo utilizar y de cómo utilizar de forma correcta tecnología de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, GitHub Copilot, por hablar de un ejemplo en particular. Por el hecho de que la realidad es que el mercado, es decir, las empresas, es parte de lo que van a esperar. Con esto lo que quiero decir es que, en esta mirada, el impacto y la llegada en forma, diría, masivas de la inteligencia artificial tiene un aterrizaje en el proceso de aprendizaje y tiene un aterrizaje en cómo cambia el desempeño profesional en múltiples disciplinas. Ahora, si les cuento un poquito y brevemente cómo abordamos esto dentro de la Facultad de Ingeniería y en particular para toda la universidad, cuando en noviembre
del 2022, como decía, hace 2 años, surge ChatGPT. Bien inmediatamente en el tiempo, en febrero del 2023, luego del receso típico de enero, empezamos a realizar talleres para docentes, con el objetivo de formar a nuestros profesores y profesoras primero en entender de qué se trataba este fenómeno de ChatGPT, que era el primero en su momento. Entender de qué se trataba, cómo podía ser utilizado, entender en detalle cuáles son los riesgos, entender en detalle cuáles son las limitaciones. Y aquí la premisa, y en particular estos talleres los llevé yo adelante, la premisa fue formar a nuestros docentes para que puedan dar el mejor aprovechamiento y al mismo tiempo, a partir de eso, compartir con los estudiantes ese conocimiento. Avanzando, de hecho, algunos meses después, en el trayecto de 2023, llevamos adelante más de 40 talleres con colegios porque nos encontramos que a nivel secundario estaba esta misma necesidad y lo hicimos como parte de nuestras actividades de divulgación tecnológica. Luego, en febrero del año siguiente, hicimos una segunda ola de talleres para docentes. Luego empezamos a hacer talleres para estudiantes. Luego empezamos a generar actividades para que los docentes compartiesen prácticas de cómo estaban utilizando esta tecnología con otros docentes. Y ahora recientemente, en julio, hicimos el último de los talleres. Esto simplemente a tono de resumen, por el aspecto de que incorporar tecnología, particularmente inteligencia artificial, en la actividad académica requiere como un elemento fundamental la formación, la preparación de los docentes para poder entender y darle el uso adecuado. Entonces, aquí me trae el decir, bueno, pero ¿qué preguntas deberíamos hacernos? ¿Qué desafíos nos estamos encontrando? Bueno, preguntas y desafíos son, ¿qué pasa, por ejemplo, con los ensayos? Aquí en ORT típicamente le llamamos obligatorios al concepto de cuando hay una tarea que le encargamos a los estudiantes y que los estudiantes tienen luego 3, 4 semanas para hacerla. Por ejemplo, tienen que desarrollar un sistema. Tienen 3 o 4 semanas para desarrollar un sistema y luego a las 3 o 4 semanas entregan ese trabajo realizado. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con esas tareas? En el sentido de que hoy muchas de esas tareas se las puedo dar a ChatGPT y decirle, resolveme la tarea entera. Y me va a resolver una parte muy importante de la tarea. Y en un ratito voy a volver al cómo atendemos este escenario. Las tareas de código, como lo mencionamos recién. ¿Qué pasa con las alucinaciones? Es decir, estudiantes que pueden confiar en extremo en lo que la herramienta les diga, porque de hecho, como dijimos, es especialmente elocuente y convincente en la forma de expresarse, pero donde en realidad puede generar errores y errores importantes. ¿Cómo cambia el formato de evaluación en este nuevo escenario? Y la pregunta de, ¿hay áreas en las que no impacta? Es decir, por ejemplo, y dejo abierta la pregunta que voy a atender dentro de unos minutos. No, en realidad en física, esto es un tema que los problemas de física no los puede resolver. O en cálculo 1, en realidad no nos tendríamos que preocupar porque no es capaz de resolverlo. Me adelanto a decir que los problemas de matemática que hace 18 meses se equivocaba consistentemente en resolverlos, hoy los resuelve a la perfección. Por eso también la importancia de entender, como decía hace unos minutos, el qué tan rápido esto evoluciona en el tiempo. Y cómo en cualquier área en la cual digamos, no, pero esto tranquilo porque esto no lo resuelve bien desde el punto de vista académico, es simplemente cuestión de tiempo. Pero bien, hasta ahora nos hemos pasado hablando, lo que les propongo es ir a ver algunos ejemplos prácticos. Y lo que intenté armar aquí es, voy a tratar de compartir con ustedes algunos ejemplos, después mirá si soy efectivo o no, pero compartir algunos ejemplos prácticos que además de tener un impacto en lo académico, a muchos de ustedes también les sirva y les sea útil en su actividad profesional. Así que para esto voy a dejar de compartir y voy a ir a el navegador
¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es Claude. Claude es el Large Language Model de la empresa Anthropic AI. Particularmente, Anthropic AI tiene tres modelos. Tiene un modelo que se llama Sonnet, un modelo que se llama Haiku y un modelo que se llama Opus. Sonnet, que es el que vamos a ver ahora en particular, es el modelo más, llamémosle, más potente. De hecho, Sonnet 3.5 es la versión. En realidad, saben que todas las empresas, tanto OpenAI como Anthropic, son excelentes haciendo sistemas de inteligencia artificial y pésimos poniendo nombres. Probablemente varios ya han sufrido el lío que ha hecho OpenAI con el GPT-4o, GPT-4, no, perdón, GPT-O1 Preview, GPT-O1 Mini, etc. Y Anthropic AI no se queda atrás, porque tenían un modelo que era Claude 3.5 Sonnet. Y cuando sacaron la siguiente versión, en lugar de ponerle 3.6 o 3.4, le llamaron 3.5 Sonnet New. O sea que creatividad para los nombres, negativo. Pero bien, acá estamos en Claude de Anthropic AI, decía. Y lo que le vamos a pedir, fíjense el texto que tengo escrito aquí, pensemos que estamos en un escenario de programación, pensemos que somos docentes de programación y que queremos ayudar a nuestros estudiantes a entender el concepto del while, el concepto de la iteración, y queremos un ejemplo práctico y visual para representar el concepto del while. Así que aquí lo que le dijimos como instrucción, como prompt, le dijimos, estoy aprendiendo a programar, crea un dashboard iterativo para entender cómo funciona el while. ¿Qué es lo que quiero mostrarles aquí? Lo que quiero mostrarles aquí es cómo Claude, particularmente, en esto de que los Large Language Models se van diferenciando en características, fíjense que al mismo tiempo que va generando, lo que vemos que va generando a la derecha, lo que está generando es el código para implementar lo que le pedimos. De hecho, lo que está implementando es el código React para implementar lo que le pedimos. Y de hecho, no solamente falló, sino que se dio cuenta que falló. Entonces, como se dio cuenta que falló, nos dice, si queremos que lo intente arreglar, vamos a decir que sí, que lo arregle. Aquí probablemente todos tengamos claro que en el escenario de la inteligencia artificial generativa, cada respuesta es una nueva respuesta única y original, con lo cual, esto yo lo puedo haber probado 50 veces y no falló, y en la vez 51 puede haber generado una línea de código que es la que generó el error. Pero bueno, aquí está generando, volvió a dar el error, excelente, no hay cómo hacerlo en público, vamos a darle una oportunidad más, y si no, como diría, como buen cocinero, tengo la torta pronta. Pero decía, entonces, Claude lo que hace es, está escribiendo el código, y no solamente está escribiendo el código, sino lo que va a hacer es lo va a ejecutar. Es decir, Claude tiene la característica de que, particularmente Sonnet 3.5, no solamente es uno de los modelos más avanzados, volvió a dar el error, así que les voy a mostrar el que tenía previamente hecho, que si se fijan, lo hice solamente hace unas horas atrás. Aquí lo tengo armado. Y lo que hace, fíjense lo que tengo a la derecha. Lo que tenemos a la derecha es este es el código que escribió. Fíjense que, para que vean que no hay trampa, lo que le había dicho es exactamente lo mismo. Estoy aprendiendo a programar, crea un dashboard iterativo para entender cómo funciona el while. Y lo siguiente que le había dicho es simplemente mejora la UX. O sea, que mejore la UX, así de genérico. Este es el código que generó y es capaz de ejecutar el código, capaz de ejecutar ese preview. Entonces, yo aquí lo que tengo es, fíjense, tengo un while, me está mostrando el código del while y tengo botones, ya sea para decirle que inicie, y fíjense que cuando le digo inicia, empieza a ejecutar y me empieza a mostrar el paso a paso, y tengo aquí los 3 pasos. Puedo decirle que reinicie y que lo haga a velocidad más rápida, o puedo decirle que lo reinicie e ir ejecutándolo paso a paso. Este ejemplo muy sencillo que lo que estoy mostrando, lo que estoy intentando representar es cómo podemos crear, apalancándonos, apoyándonos en la tecnología, crear experiencias interactivas para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Es más,
nos la jugamos con un ejemplo acá y vamos a decirle, agrega que pueda configurar eh, el, el, el número de bucles. ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que sobre sobre el mismo código que ya hizo, agregue el hecho que le podamos decir cuál es el número de bucles. Bien, como decía, en este ejemplo sencillo, lo que estoy buscando representar es cómo esta tecnología en particular, Claude de Anthropic AI, tiene la capacidad de generarnos el código y a partir de eso generar una experiencia interactiva para proponérsela a nuestros estudiantes como forma de que aprendan visualmente un concepto en particular. De hecho, ahora en 20 segundos, parte de lo que les voy a mostrar es cómo esto lo podemos compartir directamente con los estudiantes. Porque aquí, de alguna forma, lo hice desde mi rol de docente. El punto es cómo yo puedo compartir esto para que cada estudiante lo utilice en su momento particular de estudio. Entonces aquí está terminando de escribir el código completo. Fíjense que aquí tengo para configurar. Fíjense el nivel de la interfaz que me acaba de armar. Le digo mostrar y bueno, vamos a decirle que en realidad el bucle lo queremos de 13 pasos. Y le decimos iniciar para que vean que no tengo problema con los números. Con los números me refiero con el 13. Bueno, este ejemplo que acabamos de construir, si yo fuese un docente y quiero compartirlo con los estudiantes, simplemente digo publish, y cuando digo publish, obtengo un link, y este link, que de hecho se los voy a copiar en el chat, para que lo vean después, no se pongan a verlo ahora, síganme aquí y no se distraigan ahora. Pero quiero decir que esto lo puedo compartir con los estudiantes para que los estudiantes, vuelvo a decir, aquí lo que acabo de mostrar es un ejemplo sencillo, pero representativo de cómo puedo crear experiencias interactivas. Nos vamos a ir ahora a ChatGPT. Acá estoy en ChatGPT, particularmente en la versión 4o. Y lo primero que quiero mostrarles es un prompt que tengo escrito. Fíjense, aquí tengo un prompt bastante elaborado, que lo que dice es: sos un asistente de aprendizaje de inteligencia artificial para guiarte en el aprendizaje de patrones de diseño de software, particularmente el Composite y el Singleton. Y lo que le doy es una cantidad de instrucciones de cómo llevar adelante el proceso de aprendizaje de el Composite y el Singleton como patrones de diseño. Voy a copiar ese prompt que tengo y lo voy a copiar en ChatGPT. Perdón, que no lo copié, vengo aquí, voy a copiar, pego el... Lo que le estamos dando es la instrucción de cómo guiarme en el aprendizaje del patrón. Y esto es algo que yo podría compartirlo con los estudiantes, que podría compartir el prompt con los estudiantes. Ahora, alguien acá puede estar pensando, pero pará, porque hace un ratito hablaste de las alucinaciones. ¿Cómo nos aseguramos que lo que me está explicando del Composite y del Singleton no son cosas que se está inventando? Me explico hasta aquí el desafío, es decir, porque acá estamos partiendo de la base que sabe del Composite y del Singleton. Bueno, yo puedo, sobre ChatGPT, puedo agregar un archivo. En este caso estoy agregando el libro completo de Software Design Patterns de Gamma. Por supuesto que tengo que tener los derechos del libro, tengo que tener el libro, tengo que tener los derechos del libro para hacerlo, pero estoy agregando el libro completo. Y yo puedo decirle que, bueno, esto es fenomenal, se acaba de generar otro error, no hay cómo, vamos a ir de vuelta, pero cuando yo agrego el libro, lo que puedo decirle es que base sus respuestas solamente en el contenido del libro. Esto es extremadamente importante. Ahora funcionó, me está peleando, pero está por ahí nomás. Esto es sumamente importante. Y los invito a pensar esto en todos los usos que le damos a esta tecnología. Es más valioso lo que entiende que lo que sabe. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros le damos el libro de Design Pattern de Gamma, llamémosle, lo va a leer y lo va a entender extremadamente bien. De hecho, si le pedimos que haga un resumen, lo va a hacer extremadamente bien el resumen.
Por eso digo que es más importante apoyarnos en que entiende que apoyarnos en que sabe. Porque cuando nos apoyamos en que sabe, en ese conocimiento interno que puede tener, es que es más susceptible a las alucinaciones. Ahora imaginemos que esta guía de cómo aprender el singleton y el composite, y que nosotros le dimos ciertas instrucciones de cómo queremos explicárselo a los estudiantes, imaginemos que esto se lo queremos compartir a todo nuestro grupo. En ChatGPT existe un concepto que son los GPTs o los GPTs. Como dije previamente, son expertos OpenAI en hacer un lío con los nombres. ¿Qué son los GPTs? Los GPTs son, llamémosle, conjunto de prompts encapsulados en un componente que puedo luego distribuirlo, por ejemplo, entre varios estudiantes, o entre un grupo de estudiantes o entre un grupo de docentes. Para eso voy a venir aquí a la opción de explorar GPTs. Este concepto de explorar, este concepto de crear GPTs se puede hacer solamente con una cuenta paga. Utilizar un GPT se puede hacer con una cuenta gratuita, pero crear un GPT se puede hacer solamente con una cuenta paga. Pero aquí lo que vamos a hacer entonces es, estoy en GPTs y vamos a crear un nuevo GPT. A este GPT vamos a llamarle Aprende Singleton y Composite. No nos esforzamos demasiado con la creatividad del nombre, pero así se va a llamar el GPT. Y a este GPT lo que vamos a hacer es, vamos a cargarle como archivo, es decir, a este GPT lo que le vamos a hacer es, le vamos a cargar como archivo, le vamos a cargar el mismo libro. Es decir, le estamos cargando al GPT el libro de Design Patterns de Gamma. Y a su vez, le vamos a copiar el texto que nosotros teníamos armado de cómo queremos explicar paso a paso el singleton y el composite. El GPT, el GPT, lo que nos permite es precargar instrucciones. Así que aquí lo que vamos a hacer es vamos a copiar ese texto, que es el cómo queríamos enseñar el composite y el singleton, pero además le vamos a agregar una línea en la cual le vamos a decir, pasa todo el contenido en el libro que adjunto. Con lo cual, en base a esta instrucción, el GPT lo que va a hacer es, cada respuesta que nos vaya a dar va a estar basada en las instrucciones que le estamos dando aquí, y todo aquello que sea referente al singleton y al composite lo va a tomar desde el libro. Cuando le diga crear el GPT, vamos a crear, vamos a guardarlo, y una vez que lo crea, de hecho en este momento, esto que está haciendo, internamente lo que está haciendo es, está estructurando todo el contenido que está dentro del PDF. De hecho, ese PDF es un libro de 417 páginas, si no me acuerdo mal, que es todo el libro de Design Patterns de Gamma. Fíjense que aquí tengo un link, que es el link al GPT. Este link al GPT, si yo lo copio, se lo podría compartir a alguien más que con el link al GPT va a ir directamente al GPT. Con lo cual yo podría compartirle a mis estudiantes el link que generé, aquí lo tengo creado, el link al GPT, que ¿qué hace el GPT? Como dijimos previamente, lo que va a hacer es me va a guiar en el entendimiento del composite y el singleton en base a las instrucciones que nosotros le dimos y basando su contenido ¿en qué? Basando su contenido en el libro que le adjuntamos. ¿Ok? Hasta aquí. En unos minutos vamos a preguntas si hay. Entonces, ¿aquí qué creamos? Creamos lo que podríamos llamar, en nuestra jerga técnica, podríamos llamar, creamos un componente reusable, donde ese componente reusable es un chat que ya viene con instrucciones predefinidas de cómo explicar el singleton y el composite basado en el libro. El siguiente ejemplo que quiero mostrarles es, y vamos a ponernos un poquito más técnicos aquí, es, me fui al playground de OpenAI. El playground de OpenAI es lo que podríamos decir es la cocina detrás de GPT. O sea, el playground de OpenAI es donde puedo probar
todos los modelos, o sea, no estoy solamente expuesto a GPT, sino aquí puedo probar todos los modelos. Puedo, por ejemplo, jugar con variables como la temperatura. La temperatura lo que define es si un modelo es más creativo, perdón, si a la hora de ejecutar un modelo queremos que sea más creativo o si queremos que sea más preciso bajaría las alucinaciones, pero sería mucho más aburrida la respuesta. Más creativo juega más, llamémosle, en el borde de las probabilidades, la respuesta que va a generar. Pero lo que quiero mostrarles ahora es algo que de hecho es bien relevante desde la mirada académica y también es bien relevante para su actividad profesional. Aquí en el Playground de OpenAI hay un botón que está un poquito escondido, aquí que se llama, dice Generate, ese botón. Y lo que voy a hacer, lo tengo prearmado el texto para no ponerme a escribirlo, déjenme copiar y pegar. Fíjense que aquí, ahora les voy a explicar qué es lo que hace, acabo de copiar un texto que dice: estoy estudiando sobre patrones de diseño de software. Hazme 3 preguntas múltiple opción, cada una con una opción correcta y 4 incorrectas. No me digas cuál es la correcta, luego espera que te responda y corrige el resultado. ¿Ok? Le estamos diciendo que nos haga un múltiple opción. Le estoy diciendo 3 porque caprichosamente elegí el número 3 y por un tema de para que no le podría haber pedido 50, simplemente iba a demorar más tiempo. Ahora, cuando yo le diga generar acá, lo que va a generar, y si esto es bien importante, lo que va a generar acá no son las preguntas múltiple opción. Lo que va a generar acá es el prompt ideal para darle a ChatGPT en base a ese prompt que nosotros le dimos. O sea, esta herramienta lo que hace es mejora significativamente el prompt. Esto es sumamente útil, acá no estoy buscando que me dé una respuesta. Lo que me estoy buscando es que me optimice el prompt para luego dárselo a ChatGPT. De hecho, aquí fíjense que da una cantidad de instrucciones en el prompt, como por ejemplo define cuál es el output format. Es decir, está definiendo una cantidad de instrucciones para que luego el modelo, cuando ejecute, siga esas instrucciones al pie de la letra. Y parte lo interesante es que cuando me genera este prompt, yo puedo ir haciendo modificaciones. Como por ejemplo, podría agarrar y decirle, vamos a decirle de nuevo, generar, y vamos a decirle, pregunta al inicio, ¿cuántas preguntas múltiple opción quiere el usuario? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Va a volver a generar el prompt, adaptándolo para que no solamente genere las preguntas, etcétera, sino que además pregunte al inicio cuántas preguntas. Entonces, fíjense que lo rearmó y dice, inicia cuántas preguntas múltiple opción sobre los patrones de diseño deseas responder. Después dice, para cada pregunta. Este texto tal cual, si yo lo copio, y voy a ChatGPT y lo ejecuto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es, nos va a generar las preguntas múltiple opción. Fíjense, empezó preguntándonos cuántas preguntas múltiple opción. Bueno, vamos a decirle que queremos 4. 4 preguntas múltiple opción. Aquí nos está generando de 0, se está imaginando las 4 preguntas múltiple opción. Ahora, algo que quiero invitarnos a pensar aquí es en el hecho de que esta herramienta que nos permite optimizar los prompts, justamente lo que nos facilita es, particularmente, cuando queremos crear un prompt que lo vamos a usar muchas veces, por ejemplo, dentro de un GPT, esto nos permite que ese prompt esté, llamémosle, súper optimizado. Es así que si yo quisiera crear una herramienta, síganme en esto, yo quisiera una herramienta para que mis estudiantes tuvieran formularios múltiple opción dinámicos, yo podría venir y crear un nuevo GPT y le diría múltiple opción, software design patterns, copiaría el texto de los múltiple opción. Si lo fuera a hacer completo, debería agregar el libro para que las preguntas múltiple opción se basen en el contenido del libro, y con eso podría copiar y distribuirle a mis estudiantes esa generación de formularios múltiple opción casi infinito basado en el libro. Estos son algunos ejemplos prácticos de cómo podemos
incorporar el uso de estas herramientas en tanto en la generación de materiales como en el de proveer herramientas que acompañen el aprendizaje de nuestros estudiantes. Un par de ejemplos más que quiero compartir con ustedes. El primero es el hecho de que, si vamos al último de los chats que manejamos, en ChatGPT, una de las cosas que uno puede hacer, en Claude también lo podemos hacer, es compartir el thread completo. Quizás muchos de ustedes ya lo conocían, yo puedo compartir el thread completo. Si digo crear un enlace, me va a crear un enlace al thread completo. Y ese thread completo lo puedo compartir. Bueno, parte de lo que estamos haciendo es en múltiples materias, estamos pidiendo a los estudiantes que compartan el thread completo de cómo lo utilizaron para asistirlos en la tarea que estaban haciendo. ¿Por qué esto es súper importante? Porque ver el thread completo lo que permite es evaluar el proceso de aprendizaje. Cuando yo decía hace un ratito, ¿qué pasa con los ensayos? Bueno, hoy es muchísimo más importante lograr evaluar el proceso de aprendizaje que evaluar el proceso final. Evaluar el proceso de aprendizaje lo podemos hacer con instancias de presentación intermedia, lo podemos hacer con defensas intermedias o defensas al final, y lo podemos hacer también apoyándonos en las herramientas, teniendo el flujo de cómo el estudiante o los estudiantes fueron utilizándolo para resolver los pasos intermedios de la tarea. Vimos algunos ejemplos hasta aquí de cómo optimizar un prompt, de cómo en Claude de Anthropic AI podemos generar llamémosle, una aplicación, una experiencia interactiva. Lo vimos para un ejemplo muy específico, pero en muchos de estos casos, saben que mi reflexión en muchos de estos casos es el límite de cómo lo podemos usar está definido por nuestra imaginación de cómo usarlo y nuestro conocimiento de qué tanto puede hacer. Por eso que cuando entendemos al detalle de cómo funciona un GPT, de cómo podemos darle fuentes de conocimiento externas, de cómo podemos utilizar el concepto de las aplicaciones o los dashboards interactivos, cuando realmente lo entendemos y eso lo combinamos con nuestra creatividad y el cómo podríamos aplicarlos en el aprendizaje de un tema o como asistencia a una tarea en particular, bueno, ahí es donde está el aprovechamiento real. Por eso, de hecho, mi insistencia y mi sobreinsistencia en la importancia de la formación de los docentes, porque aquí no hay una receta de todos los profesores de todos los temas usen este GPT, no, en cada materia es distinto el uso en programación. De hecho, en nuestra área de programación se desarrolló un GPT específico, no debería decirse desarrolló, debería decirse configuró, o es más, técnicamente debería decirse se instruyó un GPT para asistir en las tareas de programación sin resolverle el problema completo a un estudiante, sino guiándolo paso a paso de cómo resolver una tarea. Bien, en estos ejemplos, que obviamente podríamos dedicar varias horas a hablar de los ejemplos, pero lo que busqué es representar y de alguna forma aterrizar en ejemplos específicos el cómo podemos integrar en nuestro proceso académico y en la experiencia del aprendizaje, cómo podemos incorporar estas herramientas. Ahora volviendo y de alguna forma ya cerrando algunos puntos para tener un espacio para preguntas y respuestas, en esto de AI en la educación, nuestro enfoque, y esto es textual, en unos minutos van a tener el link a la presentación completa, pero este texto que estamos viendo aquí, que lo voy a mostrar ahora en forma resumida, para que no estén tentados a leerlo entero, aquí está la versión resumida. Estas son las pautas que compartimos con todos los estudiantes y con todos los docentes al inicio de cada semestre. El uso de la inteligencia artificial está permitido y es promovido. Aquí hay un comentario entre paréntesis y es tratar de decirle a alguien que no lo puede hacer es invitarlo a que se salte en la regla. Es decir, claramente es inevitable que
el hecho de que esta hoy es una herramienta que acompaña a nuestros estudiantes y de hecho a los estudiantes de secundaria. Anécdota muy cortita, pero hace 4 semanas atrás, un evento de la Antel Arena, 1.300 estudiantes de secundaria, estaba dando una charla y pregunté quiénes de los que están aquí, estudiantes de secundaria, de quinto y sexto, quiénes de los que están aquí utilizan a diario o semanalmente ChatGPT para acompañarlos en sus tareas de estudio. Unanimidad de manos. Puede ser que haya habido alguien que no levantó la mano que no lo vi, pero me animo a decir que 90% de quienes estaban ahí levantaron la mano. Con lo cual nuestra tarea es cómo acompañar el proceso y no cómo tratar de evitarlo. Seguir las guías y las pautas de los docentes, citar correctamente qué se usó y cómo se usó, verificar el contenido. Esto es sumamente importante de ser insistentes, en el hecho de estas herramientas son fenomenales, pero a veces se equivocan y es responsabilidad de quien las usa el verificar la correctitud del contenido. Y por último, ser responsables con el uso que le damos. Por supuesto que desde nuestra mirada, el compromiso con la formación continua de los docentes y el intercambio de experiencia entre los docentes es una tarea fenomenal. Y para cerrar, vuelvo a reiterar el por dónde empecé, porque parte del motivo de esta jornada es el invitarlos a sumarse como docentes. Vuelvo a decirlo, voy a hacerlo a título personal. La experiencia de la docencia es una experiencia fascinante en términos del impacto que generamos en los estudiantes y del aprendizaje que generamos para nosotros mismos. Habiendo dicho esto, aquí les queda el link a la presentación, bit.ly /academia industria ORT 2024. Tienen mi correo si quieren que les haga llegar material específico y estoy abierto a preguntas y comentarios. Mientras que piensan las preguntas, les comparto el link propiamente, se los comparto en el chat para que les quede ahí el link a la presentación. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Excelente Dejo de compartir presentación. para que nos vean. Bueno, y ya está abierto la instancia de preguntas y respuestas. Lo único que les pido es que levanten la mano para poderle dar la palabra y tener un cierto orden, pero todos pueden preguntar. Aprovechen que es una linda oportunidad que tenemos a Eduardo aquí hoy para poder preguntarle. Así que el primero, José, adelante, puedes habilitar el micrófono. No se te No te escucha, escuchamos. José. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora Hola. sí, perfecto. Ahora Dale, sí. Hola, Genial. José. Bueno, buenas tardes. La pregunta pertinente sería, por lo menos en mi caso, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo hacemos si ya llegamos aquí a la conferencia con el interés de participar de la docencia? Bien, de mi parte, encantado que me mandes un correo, mangarelli@ort.edu.ui, y lo seguimos en paralelo. Ok, perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene algo para preguntarle a Eduardo? Rafael me parece que estaba levantando la mano. Estaba ¿No? diciendo ok nada más. Ok. Hay una pregunta, Aníbal, hay una pregunta en el chat de Mauricio ver. Repeto. Pregunta Vamos a Mauricio, leer. ¿en qué está lo de Dale. las licencias de ChatGPT para la ORT? Fenomenal. Pregunta interna, Mauricio. No, aquí les cuento algo que es bien importante. OpenAI anunció en mayo de este año, OpenAI anunció algo que llamaron ChatGPT for Education. Es decir, hoy ChatGPT tiene una versión free, tiene una versión que se llama Plus, que es la que cuesta $20 por mes, tiene una versión Enterprise, que es la que permite, llamémosle, contratar licencias por individuos en una empresa, y tiene una cuarta opción que es lo que se llama ChatGPT for Education. El problema es que ChatGPT for Education no lo han hecho disponible en Latinoamérica. Aquí yo me hablo bastante a menudo, especialmente con mis colegas del TEC de Monterrey y de la Universidad de los Andes en Colombia, entre otros varios. Y estamos todos en una lista de espera porque no lo han habilitado para Latinoamérica. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hemos hecho es provisto de acceso a ChatGPT Plus, licencias de ChatGPT para todos los responsables de cátedras y todos los coordinadores de carrera dentro de nuestra facultad, pero el hacerlo 100% disponible para todos los docentes no es viable hasta que no esté habilitado el formato o el modelo de licenciamiento sería de ChatGPT for Education, que vuelvo a insistir,
no está disponible para Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, como no hay preguntas, tengo una que me suelen hacer en forma recurrente y cuando sacamos un poco esta convocatoria me le decían, a ver, yo hace, no sé, 10 años, 15 años que estoy trabajando en la industria, en realidad no soy ningún genio, no soy un capo, pero ¿qué tengo para aportarle a la academia? ¿No? Entonces, creo que ahí es una linda forma para responderle a muchas personas cuáles son las cosas que tienen para aportar. Está buenísimo, Aníbal, porque voy a conectar esto con algo que decía que es algo extremadamente valorado por los estudiantes, es la experiencia de los docentes. Y parte de lo que hace muy rica la experiencia, y alguien puede decir, "Ta, pero yo no hay ningún tema, conectando con lo que tú decías, alguien puede decir, "Ta, pero yo no hay ningún tema que sienta que soy, digo, porque alguien puede decir, bueno, yo no me siento experto en patrones de diseño de software para dar diseño. Bueno, el punto es conectarse con la academia para entender, bueno, ¿qué área es la que te entusiasma? Porque capaz que decís, programación, que probablemente todos tengamos un recuerdo claro de programación y lo que no, podamos hacer un catch-up, una puesta al día rápida. Ya no, la verdad que me interesa, me divierte, me motiva dar un curso de programación donde los ejemplos que voy a dar son ejemplos que tienen que ver mucho con la vida real, porque van a ser ejemplos que van a estar inspirados por mi tarea del día a día. Entonces, la realidad es que hoy, por ejemplo, si tomo como referencia entre la carrera de analista en tecnologías de la información, licenciatura en sistemas e ingeniería en sistemas, es tan variada la diversidad de contenidos que diría casi cualquiera de las experiencias que ustedes puedan traer son bienvenidas. Esa es la invitación y la puerta abierta. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Por ahí tenemos a Zulma que tiene la mano levantada. Adelante, Zulma, puedes habilitar el micrófono para preguntar. Bueno, a ver, creo que tengo un problemita con la cámara, pero bueno, igual avanzo con mi pregunta. Dale. Está claro que ha habido una respuesta rápida para incorporar la inteligencia artificial en la docencia en la universidad. Y la pregunta que me hago es, como empresario, ¿cómo ves que se está incorporando la IA, al menos en las empresas que conoces de Uruguay, la utilización para la productividad, la eficiencia, digamos, en la vida práctica de las empresas? Perfecto. En respuesta breve y totalmente sesgada. Sesgada quiere decir que es en base a mi experiencia y a lo que veo. Durante los últimos 18 meses, digamos, he tenido la posibilidad de dar conferencias en una cantidad de ámbitos al respecto y ámbitos empresariales. Diría, hoy hay muy buen nivel de lo que se llama awareness, es decir, de saber que está este tema y de que este es un tema relevante. Creo que todavía hay bajo nivel de adopción, pero en definitiva la adopción viene después de la awareness. Yo diría que hoy hay un alto nivel de conocimiento de que este es un tema relevante, de que es un tema relevante en todas las industrias, en todos los sectores y que es un tema extremadamente relevante en términos de la productividad de los equipos. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Tenemos a Damián que tiene la mano levantada. Adelante, Damián. Buenas, ¿qué tal? Eduardo, gracias por la presentación. Soy docente de arquitectura de software de la ORT y también en colegios con la opción del diversificado tecnológico, lo cual me permite ver desde terminada la carrera universitaria y el principio, y realmente veo que esto a futuro se va a acortar bastante. Salen con 16, 17 años con un conocimiento muy grande, sumado a el ChatGPT. Entonces, quería hacerte, Eduardo, una pregunta un poco futurista de cómo ves la educación universitaria en cuanto a la separación de las materias, la carga horaria. ¿Pensás que eso puede llegar a cambiar en un futuro no muy lejano? Sí, creo que, primero, sí creo que va a cambiar en términos de, y es más, que ya estamos cambiando y hay parte que vos lo vivís hoy en términos de cómo cambios de hábitos por parte de los estudiantes en la forma de estudiar, donde hay ciertas tareas que las prefieren mucho más hacer asincrónicas que el tomar una clase en tiempo real. De hecho, parte de lo que tú comentabas también es el hecho de que estudiantes que vienen de ciertos liceos o de ciertas formaciones vienen ya con cierto conocimiento de programación, entonces hace que en primer año de facultad empieces a tener
distintos niveles de conocimiento muy variados, con lo cual ahí el tener cursos iniciales que son adaptados al conocimiento previo o con cursos de nivelación. Ahora, hay algo que es alimentado de alguna forma por poder utilizar estas herramientas, que es la personalización del aprendizaje. Es decir, esto de poder crear herramientas que ayudan a los estudiantes en forma personalizada es un diferencial de valor. Tu pregunta para responder mucho más extenso, pero en breve, definitivamente vamos a un cambio. De hecho, nosotros ahora estamos trabajando ya en siguientes versiones de los planes de nuestras carreras, algo que ajustamos todos los años, pero en algunos momentos con mayor nivel de profundidad, y en cierta medida estamos en ese proceso. Muy bien, muchas gracias, Damián. Gracias, Eduardo. Tenemos una acá de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Gracias, Aníbal. Hola, Eduardo. La verdad que es muy interesante toda la presentación. Muchas gracias. Te quería hacer dos preguntas cortitas. La primera, un poco para que compartas la experiencia desde su lado en la ORT, sobre todo con un poco el surgimiento desde que aparecieron los LLM, cómo los impactó respecto a cómo hacían para de alguna forma asegurarse de que el trabajo, digamos, que hacían los estudiantes y el conocimiento que los estudiantes comunicaban que tenían, efectivamente era conocimiento que fue adquirido a través de un proceso de aprendizaje y no una respuesta de un LLM. Y la otra pregunta venía más por un lado de cómo vos ves a futuro, no solo en la educación, sino en general los próximos impactos que los LLM y que toda la tecnología de inteligencia artificial generativa va a tener, ¿no? Porque vemos como que se empiezan a construir capas y capas y capas con esto y que abren muchos caminos, ¿no? Absolutamente. Voy a dar una respuesta breve de cada una de las dos. La primera es en términos de lo que se llama asegurar la integridad académica, que es lo que tú decías al principio, que es cómo nos aseguramos que lo que alguien entrega es lo que hizo. Bueno, hoy tenemos que partir de la base de que todo lo que se entrega pasó por ChatGPT. Estoy diciéndolo en forma exagerada, pero hay que partir de la base de eso. Entonces hay dos aspectos ahí a tomar en cuenta. Uno es el rol de las defensas, es decir, la defensa quiere decir la defensa oral como forma de lograr explicar qué es lo que hice y por qué lo hice. Lo segundo es el utilizar distintos mecanismos para seguir el proceso de desarrollo del tema y no solamente lo que me entregó al final, sino que esto, por ejemplo, que decíamos de si yo te armo un GPT para que te vaya llevando paso a paso en la tarea y después lo que te pido es que me entregues el thread completo. Ese thread completo, si llegaste al paso final, es porque entendiste, porque lo tuviste que ir entendiendo y llevarlo paso a paso. O sea que necesariamente tuviste que seguirlo. La segunda pregunta que hacía Rodrigo, aquí hay un tema muy relevante y les voy a dejar el titular, invitarlos a leer y encantado, si quieren podemos hacer una sesión para hablar de esto, pero el siguiente hito hacia adelante es el concepto de lo que se llaman agentes. Sí. Agentes, el concepto de agents, es el hecho de que a un LLM le podamos definir un objetivo de alto nivel y ese LLM parta ese problema en distintos subproblemas y haga todo lo necesario para resolver esa tarea. Esa tarea puede ser programar una aplicación, o esa tarea puede ser hacer un estudio de mercado y salir y buscar en internet y buscar datos distintos y combinar datos, etc. Ya digo, si alguno quiere que le pase más información al detalle, les paso, pero es medio, oye, y no es porque no estoy dando mi opinión futurística. Hoy el común de la industria, hablamos de que el siguiente milestone importante en el escenario de los LMs es el poder de desarrollar agentes que tengan la capacidad de planificar la resolución de una tarea. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Vamos Aníbal, con sí. Estamos un poquito pasados de tiempo. Si hacemos dos preguntas rápidas y no resta dos preguntas más y cerramos. Dale. Y todas las demás las mandan por correo. Ale Pereiro, la penúltima. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bueno, primero que nada, mil gracias por la charla, excelente realmente. A ver, yo no sé si ustedes tienen en lo que respecta a las evaluaciones de los alumnos, hacen solo siempre, tienen alguna instancia oral
¿tá? O sea, lo que le respondiste a Rodrigo, ¿no? Para evaluar realmente el conocimiento de los estudiantes. Pero hay veces que cuando, por ejemplo, das capacitaciones remotas al mundo, digamos, no siempre, no es escalable eso de a cada persona tomar exámenes orales. No sé si ustedes vieron algo en lo que respecta a exámenes online, cómo solucionar eso con todo esto de ChatGPT. Respuesta breve. Primero, hay herramientas que permiten tomar una evaluación sin que la persona pueda usar otra tecnología, ¿tá? Combina la cámara, combina tomar control de la computadora. Es bastante complejo y no sencillo de implementar. En nuestro caso particular, por nuestra forma de educación y lo que podríamos llamar el ratio de número de estudiantes por docente, las defensas son todas orales y individuales o en el grupo que hicieron la tarea. Hacemos una pregunta cortita de Gonzalo. Dale, la última, Gonzalo, y cerramos. Perfecto. Primero que nada, gracias, Eduardo. Concreta, un poquito desde la industria lo que veíamos es como que se han acortado las brechas, específicamente en desarrollo a veces en los diferentes niveles de seniority, ¿no? El que estuvo estudiando o arrancó ahora un poco en esta etapa, ok, ya está incorporado un poco más, pero desde la academia hay como actualizaciones o formaciones para los equipos de desarrollo o equipos de gestión, un poquito que se pasó esa ola y hoy en día se quieren incorporar. Sí, absolutamente. Tanto lo que llaman cursos de actualización profesional como en el área de posgrados. Ahí si te interesa y si querés contar un poco más este caso, te puedo referenciar de cuáles pueden ser opciones viables. Pero la respuesta es sí, definitivamente. Dale, excelente, gracias. Bueno. Eduardo, muchísimas gracias. Bueno. Gracias por tu tiempo. Perdón que nos extendimos, pero tu charla era súper interesante. Muchísimas gracias. Encantado de haber compartido este espacio con ustedes.